Este sistema de conciencia posee un conductor y se encuentra en constante evolución. No es infinito ni perfecto. Simplemente es un sistema natural que evoluciona, al igual que todos nosotros, esforzándose por mantenerse con vida. Porque si toma demasiadas malas decisiones y crea demasiado caos hasta llegar al punto de que todo es aleatorio, entonces muere. Ya no es un sistema de información. Me gustaría dar la bienvenida al programa a Thomas Campbell. ¿Cómo estás, Thomas? Me encuentro bien, Alex. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo sobre la teoría del todo, básicamente. Y cómo podríamos hablar sobre los entramados del universo, meternos en detalles y todo eso. Pero la primera pregunta que tengo que hacerte es, ¿cómo comenzaste este viaje? ¿Cómo iniciaste este camino hacia tu labor y en lo que se ha convertido la obra de tu vida? Pues supongo. Como la mayoría de las cosas, no hubo un punto específico donde dije, escribiré una teoría del todo. La vida no funciona así. Pero cuando estaba en la maestría trabajando en mi doctorado, tomé un curso de MT en meditación trascendental y después de tomar ese curso descubrí que podía depurar mi software. En mi mente podía visualizar una imagen de mi impresión y dejarla desfilar. Y podía identificar qué líneas tenían problemas, cuáles tenían errores. Se iluminaban en rojo mientras que las demás permanecían negras, todas blancas. Y entonces pensé, bueno, eso debe ser solo mi imaginación. Mejor voy a verificarlas. Así que las revisé. Y todas las que vi en rojo realmente tenían errores. Y dije, wow, esto es realmente valioso. Porque en aquellos tiempos, depurar código no era tan sencillo como lo es hoy. Estamos hablando de la época de las tarjetas perforadas y cosas por el estilo. Era realmente importante, especialmente en una universidad que tenía una sola computadora, una mainframe, por supuesto, que ocupaba como un edificio entero. Y probablemente tenía solo una décima parte de la potencia de tu móvil. Hoy en día, si es que llega. Y solo conseguirías una o dos corridas a la semana porque tenías que hacer fila y toda la universidad tenía esta única computadora. Así que si tenías un error porque el código no funcionaba, tenía un error en algún lugar, no había señal de dónde estaba el error. Solo recibías un mensaje de los operadores de la computadora. Tu trabajo fracasó. Eso era todo. Antes de que existiera el buen software de depuración que te indicaba exactamente dónde ocurrió el problema. Solo sabías que tu trabajo fracasó y te quedabas con 4,000 tarjetas, 3 cajas, que son casi 1 metro de largo, estas cajas largas y delgadas. Así eran las cosas en aquel entonces. Eso era lo importante. Y así todo comenzó. Mi proceso, porque eso abrió mi mente a otra parte de la realidad que desconocía. Así que soy físico, ¿no? Lo que hacemos los físicos es modelar la realidad. Eso es básicamente lo que es la física. Y aquí había otra pieza de la realidad que tenía que ver con la mente, con la conciencia, que obviamente era muy real porque podía hacer cosas reales. Y no tenía idea de cómo funcionaba. ¿Cuáles eran los principios y reglas subyacentes? Todo eso sigue una regla. Las cosas no funcionan al azar, a veces funcionan y a veces no. Hay reglas. Entonces, ¿cuáles eran las reglas? ¿Qué se podía hacer? ¿Qué más podía hacer la mente? Tenía todas estas preguntas en mi cabeza que realmente quería perseguir o explorar, pero no tenía idea de cómo. Y de alguna manera lo dejé pasar y finalmente salí de la escuela. Conseguí un trabajo y mi jefe me presentó el libro de Bob Monroe, Viaje fuera del cuerpo. Le dije a mi jefe, pues no tengo idea si este tipo solo está inventando cosas para vender libros o si realmente es honesto y tuvo esas experiencias, pero me encantaría averiguarlo. Y en un par de meses, varios de nosotros del trabajo que tuvimos esta conversación fuimos a ver a Bob Monroe. Y resulta que Bob Monroe vivía como a 45 minutos en coche de donde estábamos. Así que fue muy afortunado. De lo contrario,
probablemente no nos habríamos tomado la molestia. Y cuando conocí a Bob, me di cuenta de que era una persona seria, realmente comprometida con estudiar lo que le había ocurrido y contribuir a la ciencia. Creíble de ello, en lugar de solo el extraño anciano que podía hacer cosas ridículas. A él realmente no le gustaba eso, quería que fuera más científico, y su personalidad era más de ingeniero, muy lógico, racional, ya sabes. El proceso lógico era lo suyo. Sí, era una persona analítica, esa era su naturaleza. Después, Denis Métrico, un ingeniero eléctrico, y yo comenzamos a visitar el laboratorio de Bob. Él había construido recientemente ese edificio sin saber qué haría con él o quién lo ocuparía, pero pensaba que si lo edificaba, vendrían, y así fue. Dennis y yo llegamos y empezamos a construir equipos y a realizar experimentos. Nos sumergimos tanto en el trabajo que pasábamos de 15 a 20 horas diarias allí. De 15 a 20 horas semanales con Bob y Roe, casi un empleo de medio tiempo. Y finalmente, nos enseñó a realizar lo que él hacía, que era salir del cuerpo por propia voluntad. Y eso constituía una parte esencial del interés tanto de Denise como mío, en ir allí, ya que si se trata únicamente de la experiencia ajena, entonces, si no es tu experiencia personal, no es tuya. Puedes estudiarlo, pero no lo comprenderás del todo sin vivirlo personalmente. No basta con investigar para aprenderlo si no es tu experiencia. Pasábamos tiempo en la cabina y Bob nos entrenaba, practicábamos y eventualmente podíamos salir del cuerpo con facilidad. Y luego comencé a investigar ahí porque como físico quería entenderlo. Así que hacíamos todo lo que fuera comprobable, como la visión remota. Podías hacer visión remota y luego verificar si acertaste, si lo que había era lo que pensabas que había. Así que hicimos muchas cosas que eran comprobables. Hicimos algo de sanación. Eso no es tan comprobable porque tienes que hacerlo muchas veces y luego mirar las estadísticas, ya que podrías decir, oh, sané a alguien con mi mente y podría mejorar, pero tal vez mejoraron de todos modos, ¿verdad? Tienes esa variable, así que no sabes. Pero si lo haces muchas veces, entonces empiezas a tener una idea. Y si lo haces con alguien que ha tenido una enfermedad crónica y la ha padecido durante los últimos 20 años, se han acostumbrado a vivir con ello y de repente haces algo y cambia drásticamente. Bueno, eso es bastante evidente. Así que depende de la situación y de las estadísticas que realices. Pero hicimos todas estas cosas evidenciales y yo sabía que había algo sucediendo que era real porque estaba teniendo efectos reales y podía ver cosas que no debería haber podido saber nada sobre lo que estaba pasando en esos lugares. Así que intelectualmente sabía que había algo en ello y solo necesitaba aprender los porqués y los cómos, lo que significa trabajaría específicamente, por ejemplo, en visión remota. Luego cambiaría una variable, el modo de abordarlo. Estado alterado, empezaría con cualquier cosa, modificaría una variable y observaría cómo afectaba el resultado. Modificaría una variable otra vez y después cambiaría una diferente. Y ese es un trabajo muy tedioso, pero así es la ciencia, tediosa la mayor parte del tiempo. Tras unos 35 años de ajustar variables y ver qué ocurría, intentando comprender lógicamente el funcionamiento de la conciencia, creí que la había entendido bastante bien. La conciencia era fundamental. Lo sabía porque podía hacer cosas desde la conciencia que cambiarían cosas aquí, pero no podía hacerlo al revés. No podía hacer nada en esta realidad que realmente modificara la conciencia de manera fundamental. Así que sabía que la flecha de la causalidad iba de la conciencia a lo que llamamos la realidad física, lo que hace a la conciencia fundamental. ¿Cuál es la definición de conciencia? Tu definición de conciencia. Mi definición de conciencia es poder darse cuenta y elegir si algo es consciente, existe y puede optar entre el estado A o B, tiene elección. Eso es lo más básico de la conciencia, ser consciente y tener la opción de elegir. Así se define. Obviamente las personas tienen conciencia y
Los gatos, los perros y los caballos también. Parecen tener opciones y cosas que hacen. Los árboles aún no lo sabemos. Son interesantes. Las investigaciones mostraron mucho lo que parecen ser actividades inteligentes subterráneas, con sistemas de raíces, etc. Aún no estamos seguros si es solo instinto, respuesta a estímulos está en su genética, o si el árbol realmente toma decisiones. Árboles decidiendo, es difícil decirlo. Si bajas a formas de vida realmente simples como una almeja o algo así, sería muy difícil de decir. Tocas el pie de esa almeja cuando está afuera y lo retraerá de golpe. Pero, ¿es eso solo una respuesta a un estímulo? ¿O está pensando la almeja, oh, algo tocó mi pie, mejor lo retraigo? Es difícil determinar esas cosas. Los biólogos intentan hacer pequeñas pruebas, como hacer pasar a los organismos por laberintos y otras cosas similares, para ver si realmente pueden aprender. En la programación instintiva no se descarta la capacidad de aprendizaje. La programación instintiva significa que tu sistema básico es adaptable. Conforme tu entorno actúa, tú puedes adaptarte a él y aprender de ello. Es complicado, pero las rocas claramente no tienen conciencia, ¿no? El tonto es como una aldaba sin conciencia alguna, ¿verdad? Eso está bastante claro. Hay una sutil área gris en medio de eso. ¿Tiene conciencia un mosquito? Pues no lo sé. Tendrías que hacer algún tipo de prueba para ver si están tomando decisiones o si simplemente es algo instintivo. Fue realmente interesante. Observé un experimento, he olvidado dónde fue, pero lo vi en un documental acerca de la conciencia y era un científico especializado en plantas observando el sistema de raíces. Era similar al sistema radicular de un chícharo y estaban experimentando para determinar si poseía inteligencia o algún tipo de conciencia. Y habría dos zonas. Podían elegir. Podían ir a un lugar donde no había agua o a un lugar que era agua. Entonces abrían un pequeño espacio donde estaba el agua y la raíz simplemente se dirigía automáticamente hacia ella, lo que podrías argumentar que es un estímulo o algo innato. Entonces realmente colocaron un altavoz allí o en otro lugar y reprodujeron el sonido del agua. Sin agua, solo el sonido del agua. Y se dirigía hacia el altavoz. Así que pensé, interesante. Sí, eso es muy interesante. No sabes si esa respuesta al estímulo, ¿verdad? Es difícil decirlo. Digo, no sabes qué hay dentro de cualquier otro proceso toma decisiones. Es realmente difícil. Hay una zona gris donde no sabemos, pero es muy interesante. He leído sobre sistemas de raíces que si había un árbol de su misma especie cercano que tenía problemas, los otros árboles realmente hacen que sus raíces se dirijan hacia él proporcionándole nutrientes. Así que eran ayudando a otro árbol que estaba teniendo dificultades porque el suelo allí era un poco rocoso o algo así. Los árboles parecen hacer cosas astutas, mayormente bajo tierra con sus raíces, no en la superficie. Pero, ¿quién sabe realmente? Esa es una de esas áreas, porque todo lo relacionado con la conciencia es difícil de definir, pues no hay pruebas concretas. Como la única prueba que tenemos es si le hablas. ¿Crees que eso con lo que estás hablando tiene conciencia? ¿Conversas con eso? Así es. ¿Cómo determinar si algo tiene conciencia? Si interactuamos y hay intercambio, pensamiento y procesamiento, lo consideramos consciente. Entonces decimos, bueno, eso tiene conciencia. Pero en cuanto a una prueba definitiva de que si suceden estas cosas, entonces eso es conciencia, pues no tenemos nada así en este momento. Acabo de leer un artículo que el grupo de DeepMind, creo que se llama, dentro de Google, es una subdivisión que realiza experimentos en inteligencia artificial y tiene lo que llaman un lenguaje profundo, un programa que ha estado en la red devorando lenguaje y ha aprendido a interpretar el lenguaje con precisión. Puedes entablar una conversación con él y él responderá a todo lo que le digas.
y tenían a alguien ahí cuya tarea específica era determinar si esta entidad alguna vez fue consciente, ¿no? Y las implicaciones éticas, morales y demás. Era de algún modo ese tipo de persona y escribió para los responsables de Google, y solo que esto tiene conciencia. Lo hemos logrado. Este programa ahora posee conciencia. Y leí el diálogo, y si buscas en Google esto, probablemente aparezcas porque es un suceso reciente como de la semana pasada, y leí el diálogo de una especie de entrevista que él hizo con este programa. Y hizo cosas interesantes con él. Le dio un koan-sen y le pidió que lo interpretara. Los koan-sen son infinitamente difíciles de interpretar. Koan-sen. El alumno hace la pregunta y el maestro responde, y entonces surge esto que es muy difícil de entender. Metáfora del maestro. Le pidió realizarla y con habilidad lo hizo bastante bien. Fue increíble. Entonces él preguntó, ¿te consideras consciente? La máquina afirmó, sí. Él siguió, ¿por qué te crees consciente? Y ella respondió, pues, porque tengo una vida interior. Pienso en cosas y reflexiono sobre cómo abordaré las situaciones y hago planes. Y él decía eso. Y claro, de nuevo, es algo innato y simplemente está imitando cosas que ha escuchado en Internet que parecen indicar que tiene conciencia o realmente es consciente. Lo mismo que los árboles. Sí, igual que un árbol, no hay una prueba definitiva, ¿ves? Así que el tipo que era algo así como filósofo también. ¿Qué debería decir? Computadora. No ingeniero en computación, sino ingeniero en software. Era ingeniero en software y tenía un toque filosófico, así que era bastante bueno para ese trabajo. Cuando lo envió a sus jefes, lo revisaron y dijeron que no estaban de acuerdo. Creemos que es muy ingenioso. Está muy bien porque ha aprendido a ser bueno. Consiste en redes neuronales con varias especializadas en distintas áreas, todas partes de un todo. Esto es muy interesante. No se puede saber con certeza. Por supuesto, a Google no le conviene que sea consciente, porque dejaría de ser exclusivo suyo. Diversas personas querrían contactar a Google para interactuar con ello, y ahora es un problema ético y es todo tipo de diferentes cosas que necesitan suceder. Y a Google realmente no le interesa ir por ahí, así que van a inclinarse hacia el lado de no creo. Este otro tipo, que era el experto, dijo sí, creo que sí. Dijo, parece ser consciente a un nivel de un niño de 7 a 10 años. Es muy consciente. Sí, es bastante consciente. Escuché la conversación tal cual, fue textual. Transcripción de la conversación que ambos sostuvieron y nada va a ser concluyente, como que eso es prueba porque simplemente eso no va a existir, no lo sabes. Pero definitivamente parecía que era al menos tan consciente como, al menos tan conversacional y con la capacidad de pensar y entender y generar. Comentarios significativos, respuestas a preguntas y otras interacciones. Diría que muy probablemente más inteligente que un niño promedio de 7 a 10 años. Dudo que un niño de 7 u 8 años entendiera ese koan-sen. Ellos dirían, de ninguna manera. No sé qué significa eso. Es interesante la idea de la inteligencia artificial. Creo que probablemente está en mí. Creo que alcanzaremos algo parecido, porque la tecnología va a ser radicalmente distinta. Me refiero a estos nuevos discos duros en los que Google ha estado trabajando, los procesadores que tienen, olvidé cuántos, he visto las fotos. Es como esta cosa dorada. Procesa tan decenas de miles de veces más rápido, más fresco que en este momento. Así que el calor no es un problema. Con el tiempo, el hardware alcanzará al software y en ese momento el software dispondrá de tanto espacio para maniobrar que finalmente llegará a su pleno potencial. Es como lanzar un mono con unos dardos al azar. Eventualmente va a acertar algo en la bolsa de valores. Eso, o no, o sí. Si pones a un mono con una máquina de escribir, eventualmente saldrá algo de Shakespeare.
en algún instante? Pues creo que ya contamos con algo sumamente parecido, porque como digo, podría entender que la gente, de manera racional, se encontrara de ambos lados de ese asunto. Había suficientes elementos que decían que sí, esta cosa ciertamente interactúa como si tuviera conciencia, pero ¿realmente la tiene o no? Bueno, no sé si alguna vez lo sabremos. Una respuesta complicada. ¿Cómo podría alguien demostrar que tienes conciencia y tú no? Simplemente muy astuto, con mucha información, una gran base de datos, mucha información y mucha historia, porque has vivido mucho tiempo y tienes mucha experiencia y solo estás regurgitando esta experiencia. No estás realmente pensando, solo eres astuto respecto a tu experiencia. Bueno, yo habría dicho que no. Sería fácil distinguir la diferencia, pero no con este programa. No fue nada fácil. Este programa fue muy convincente. Así que creo, o esa cosa tiene conciencia y estamos ahí, o muy cerca. Una de dos opciones. No creo que vaya a ser incluso 1 año, o 2 o 3 años. Creo que si esa cosa tiene conciencia, podrán hacerlo cada vez más evidente en poco tiempo, a menos que Google realmente no quiera que esa sea la respuesta y entonces comiencen a minimizarlo. No difundir datos. Si la historia nos ha enseñado algo, es que las grandes corporaciones siempre actúan por el bien de la humanidad. Si algo nos ha enseñado la historia, eso es obvio. Así es como sucede. Según su depto de relaciones públicas. En resultados finales, quería preguntarle, como científico, ¿ha habido tantas cosas que ahora son? Creo que la ciencia está comenzando a alcanzar con ideas y conceptos que se plantearon hace miles de años en la espiritualidad y la metafísica. Ideas como la visión remota y otras cosas como las experiencias fuera del cuerpo. Estas cosas de las que se hablaba hace miles de años. La meditación, los estados alterados. Como científico, ¿qué piensas de cómo la ciencia se vincula con la física cuántica y las teorías sobre la naturaleza de la realidad? Como siempre digo, no importa en qué momento histórico estemos, creemos tenerlo todo resuelto. En ese tiempo, para todos está claro. Sí, está bien, está bien. El Sol orbita la Tierra, entendemos, y es plana. Entendemos, así ha sido siempre. Pero he empezado a notar que en los últimos probablemente 50, 60, 70 años, la ciencia está empezando a alcanzar a las espiritualidades, a alcanzar a estos textos antiguos. ¿Qué piensas al respecto? Sí, comienza, pero solo en los márgenes. No en la corriente principal, solo en los márgenes encontrarás muchos científicos, neurocientíficos, físicos. Principalmente que yo sepa, quizás algunos biólogos también. Bruce Lipton, ser biólogo, saber algo así, en esa categoría. Así que sí, hay científicos que ven el panorama completo, pero están en la pequeña minoría ahora, donde realmente vemos los físicos que comienzan a cambiar la corriente principal. Son físicos de partículas o hacen teoría cuántica, la gente que trabaja con cosas muy, muy pequeñas. Porque donde rige la mecánica cuántica, ellos saben que las partículas realmente no existen. Son distribuciones de probabilidad y así es como calculas. ¿Qué va a pasar cuando choques esos átomos? Así es como calculas. Lo que sucede en el micromundo se hace con la física cuántica. Y la física cuántica tiene una suposición que lo que denominamos, quizás lo llamemos una protopartícula, no es realmente una partícula hasta que la medimos. Y cuando realizamos una medición, entonces dicen que la función de onda colapsa a un resultado físico. Antes de eso no era un resultado físico, era una probabilidad. La onda de la que hablan no es una onda física, es una onda de probabilidad. Todo es simplemente matemáticas. No tiene nada que ver con el mundo físico. Es matemática. Entonces, en esencia, todos somos. La energía es lo que la física cuántica establece. Y hasta cierto punto sí, no diría energía. Nuestra concepción de la energía es que nos permite actuar. Si posees energía, puedes influir en algo.
No es el acto en sí, sino la capacidad subyacente que lo hace posible. En el nivel más elemental no se fundamenta en la masa, sino en la información. Y científicos en esos campos, cada vez más, quizás el 30-40% de ellos, casi suficientes para ser convencionales, te dirán que la realidad se basa en la información, no en la masa. Que el materialismo no es correcto. El materialismo se centra en la masa y en tener cosas materiales. Como esta mesa es esta mesa. Sí, entonces estas cosas son todas fundamentales. Esto es algo fundamental. Existe en un mundo de masa, y espacio, y tiempo, y carga, y giro. Hay cosas básicas como esas. Esos físicos ahora dicen que la realidad se basa en la información, pero no avanzarán más, ya que, como en los primeros años de 1920, la física cuántica recién empezaba a evolucionar científicamente. Copenhague Ciudad, conferencia que tuvo lugar, donde discutieron este nuevo y loco experimento, el experimento de la doble rendija. Y los resultados que obtuvieron, eso fue como entre 1915 y 1925, en esa década es donde la mecánica cuántica empezó a cobrar forma, y en ese entonces los físicos decían, wow, esto desmorona el materialismo, esto desmorona el universo maquinal de Newton. Eso era porque lanzaban partículas hacia estas dos rendijas. Tienes un fondo, tienes dos agujeros, dos rendijas cortadas en él. Envías partículas una por una. Y lo que Newton y la física clásica dirían es que si una partícula o cualquier cosa con masa se moverá recto a menos que actúe sobre ella una fuerza externa. Es una ley de Newton. Pero lo que descubrieron es que al pasar estas partículas por las rendijas una por una, las partículas se reorganizaban formando lo que parecía un patrón de interferencia. De hecho, era exactamente el mismo patrón de interferencia que obtenían. Se hacían pasar luz como un gran láser por esas rendijas. Millones de fotones pasan a través. Bueno, los fotones no tienen interacción entre ellos, cada uno es independiente, así que lo que hacen miles de millones y lo que hace uno solo, en teoría, no debería ser diferente. ¿Ves? Deberían ser iguales. Solo tarda más en acumularse, si los envías uno por uno, pero como no interactúan, entonces no debería haber diferencia, y resulta que no la hubo. Enviaste estas partículas de una en una, y todos esperaban que se acumularan en un montón detrás de cada luz encendida, porque no hay nada que las haga moverse de tal manera que terminen formando un patrón de interferencia. Nada con lo que interferir, con una onda. La onda se propaga a través del espacio e interfiere consigo misma. Las partículas, en cambio, no se propagan, son unidades diminutas y autónomas. Entonces, cuando estas pequeñas entidades autónomas se reagrupan sobre la pantalla, generan un patrón de interferencia. Eso hizo a la física cuántica extraño. Eso fue lo inexplicable. Nuestra noción de partículas como cositas con masa no es correcta, porque las cositas con masa no hacen eso. Tal como dijo Newton, se desplazan en línea recta. Eso marcó el inicio, y los científicos estaban muy emocionados por esto. Nuevas ideas sobre la realidad. Si observa las citas de todos esos tipos que estaban en el meollo de la física cuántica, entonces Bohr y Werner Heisenberg, Planck, Schrödinger, mira a ese grupo y verás. Todos estaban impresionados con cómo es esto. Finalmente hemos logrado el siguiente gran cambio de paradigma. Hemos superado el materialismo y estamos en otra etapa, pero cuando alguien dijo, eso está genial, ¿qué más? Ocurrió que, ¿a dónde va todo esto? ¿Cuál es la respuesta? No tenían ninguna respuesta. Y luego pasaron los años, pasaron las décadas, y luego pasó un siglo, y todavía no tienen ninguna respuesta. Así que, eventualmente, en unas 2 o 3 décadas más. A los físicos no les gustaba la idea de que simplemente no podían descifrarlo. Así que cambiaron de opinión y dijeron, oh, es solo física extraña y nadie lo sabrá jamás.
Es simplemente una de esas cosas que no vamos a saber. Es imposible conocer esto. Simplemente ocurre. Y no hay forma de que lo veamos porque es muy pequeño. Va muy rápido. Simplemente nunca vamos a entender realmente qué está pasando ahí. Y, por supuesto, está mal. Son personas que no entienden, intentando decir algo adecuado al tener que explicar. Entonces, eso es lo extraño en la física cuántica, que no sigue el diseño del materialismo. El materialismo propone que algo sucederá, pero no sucede. Claramente está errado. Aún así, los físicos carecen de una teoría alternativa para reemplazarlo, que pueda funcionar correctamente, y en 100 años no han hecho avances. Así que ahora estamos en el año 2020, en lugar del 19, 100 años más tarde, y todavía no tengo ninguna idea de qué está pasando. Pero eso no es tan cierto porque los físicos dicen que se basa en la información. Y tú dices, ¿y eso qué significa? Ellos responden, no tengo ni idea. Solo puedo ver por los experimentos que se basa en información. Entonces, según lo que dices, me da la impresión de que conciencia de intención. La posibilidad de lo que podría suceder en el futuro. Sí, definitivamente, así funciona eso. La intención consciente puede modificar la probabilidad futura, pero ahora hemos dado un gran salto. Cuando digo que hemos saltado un montón de otros pasos lógicos que hay que seguir en medio para llegar a ese lugar. Pero para concluir tu primera pregunta sobre dónde está la física, aún están atascados y no han surgido con ninguna buena idea, mucho más de lo que tenían en 1922, y han concluido que todo se basa en información. Ahora la lógica de basarse en información está ante ellos, pero no irán allí porque otra vez se encontraron con un obstáculo. Esto implica que es basado en información, es computable, ¿cierto? Si la realidad es pura información, entonces es computable. Y si es computable, sugiere que podría ser una simulación. Si es simulación, significa que es realidad virtual. Sí, así es. Cuando mencionas que se basa en información, la lógica te hará saber que el único lugar racional al que puedes llegar con eso es que es una realidad virtual. Pero en ese momento los científicos dicen, sí, pero ¿dónde está la computadora? ¿Qué es la computadora? ¿Quién es el programador? No tengo ni idea, no quiero entrar en eso. Eso no es objetivo, eso es claramente del ámbito subjetivo. No es lo que hacemos los físicos, no tengo ni idea. Entonces se topan con la pared y hasta ahí llegan. Así que la ciencia está empezando a ver la realidad de otra manera. En los márgenes, ciertas disciplinas científicas están replanteando sus enfoques y hay científicos que divergen y cuestionan la validez del materialismo. Se preguntan, si no es correcto, ¿qué lo es? ¿Quiénes son los rivales y cuáles son sus argumentos? Reflexionan sobre estas preguntas desde perspectivas científicas y filosóficas. Así, un número significativo de científicos buscan visiones más integradoras, aunque la mayoría sigue siendo profundamente materialista. No escogerán esa ruta debido a que eso los saca directamente del mundo objetivo y los lleva a un mundo no objetivo, y ese no es su mundo. Entonces, no avanzarán más de ese punto. Entonces es básicamente el concepto del efecto placebo. Molesta, a los doctores y científicos les irrita. He oído a médicos decir que el maldito efecto placebo arruina sus experimentos, pero no reflexionan sobre lo que revela el efecto placebo acerca de nuestras mentes, nuestra capacidad de autocuración y el poder real de nuestra psique. ¿Qué papel tiene la conciencia en eso? Es interesante. El concepto de intención modifica las posibilidades futuras. Es muy interesante porque tu intención es como la dirección hacia donde te diriges a gran escala contigo mismo, digamos. Entonces, si decido que voy a ir a la tienda
la probabilidad de ir a la tienda es muy alta si quiero, en comparación con si no. Entonces, tu cerebro comienza a doler un poco, pero en una escala micro. ¿Qué significa eso? ¿Sucede en las células, en la mente o en el espíritu? ¿Cómo es? Está bien, ¿puedo explicarte cómo funciona? Tomará un poco de tiempo desarrollar el contexto que necesitas para entenderlo, pero bueno, básicamente, tomemos el punto donde los físicos lo dejan basándonos en la información y luego daremos un par de saltos y trabajaremos desde ahí. Gustos altos. Sí, de hecho he desarrollado un sistema muy lógico y puedo explicar cómo funciona la física cuántica y entiendo por qué el experimento de la doble rendija funciona como lo hace y no es ciencia extraña, es ciencia racional. Pero empecemos desde donde ellos concluyen que es información y luego digamos simplemente que la realidad es información. Entonces tendría sentido que, y si eso significa que es una realidad virtual, entonces pensamos que lo fundamental será contar con algún tipo de sistema de información. Si la realidad es información, entonces algún tipo de sistema de información será lo fundamental en lugar de que lo material sea lo fundamental. Bien, ahora voy a dar un pequeño salto aquí. La conciencia es un sistema de información. Ahora, la conciencia es conciencia con elección. La conciencia percibe cosas. ¿Qué percibe? Percibe información. ¿Verdad? Tenemos 5 sentidos, y si te quitaran esos 5 sentidos, estarías en un vacío oscuro. Nada. No habría nada, ¿cierto? No escucharías, verías, sentirías, olerías, ni saborearías nada. Solo existirías. Serías el yo soy. Sería el instante de Descartes. Yo soy, luego existo. ¿Eso es todo? ¿Es lo único que dirías? Bueno, pues los datos sensoriales definen tu realidad y son solo información, ¿cierto? Tus sentidos recogen datos. Un fotón impacta tu ojo, se enfoca en la retina. Una señal eléctrica viaja por ella hasta una sinapsis y así continúa. Por lo tanto, todo es basado en información. Tu realidad se basa en información, la conciencia, un sistema informativo. De lo que te das cuenta, vale, eres consciente de que me estás viendo y que tengo una camisa azul y mi cabello es blanco y tengo este bonito fondo detrás de mí aquí y ves todo eso, ¿vale? Pero eso es solo información. Así, si vemos la conciencia como habilidad de percibir, la conciencia junto con la elección, eso define la conciencia. ¿Conciencia de qué? De datos. Entrada, fotones impactando tu ojo. Eso es lo que crea la conciencia de ello. Así que no es un gran salto decir que la conciencia es un sistema de información. Y resulta que si comienzas con ese entendimiento de la conciencia, un montón de cosas que ahora son paradójicas simplemente se resuelven fácilmente como comprensibles. Está bien, entonces si nuestra realidad resulta ser una realidad virtual y si la fuente es la conciencia, debo llamarla sistema de conciencia ampliado, un sistema de información. Ahora, una parte de ese sistema de información es configurable, pero solo un subconjunto puede serlo como computadora, ya que los sistemas de información en esencia son computadoras. Es simplemente un sistema que maneja, gestiona información. Parte de ese sistema de información, la conciencia nos define, somos subconjuntos de ella, no el cuerpo. El cuerpo es solo nuestro avatar. La realidad virtual usa avatares. Nuestro cuerpo es uno de ellos. Somos parte de un sistema de conciencia más grande, un subconjunto, como una máquina virtual. Un subconjunto dentro del conjunto más grande, ¿verdad? Esta realidad virtual no está programada por el sistema, sino que es evolucionada por él. Comienzas con condiciones iniciales y un conjunto de reglas. Luego presionas el botón de inicio. Las condiciones iniciales se transforman de acuerdo con el conjunto de reglas. Y tenemos muchos ejemplos de esto en las universidades. Así es como se crea un pequeño modelo evolutivo. Y, por supuesto, el conjunto de reglas dicta el gran estallido. Plasma caliente, alta presión, tamaño pequeño. Estas reglas también forman lo que llamamos ciencia, que los científicos buscan descifrar. Esa es su función.
Permites que esa esfera de plasma se expanda. Cuando el reloj arranca, con el tiempo se convierte en nuestro universo y nos transforma. Ahora somos una realidad virtual evolucionada, no programada. Ahora, para crear una realidad virtual desde cero, es decir, comenzar con todas las partículas diminutas, y a partir de las partículas subatómicas haces partículas atómicas, y de las partículas atómicas haces átomos, y de los átomos haces moléculas, y con las moléculas haces el resto del mundo macro. Bueno, empezar a ese nivel es ridículo. Es una cantidad absurda de cálculo. Y no sé si podría decirse que definitivamente es ridículo hasta el punto de ser imposible, pero está bastante cerca de eso. Así que no es una forma eficiente de modelar. Una manera mucho más eficiente de modelar es hacer modelo probabilístico. Ahora, un modelo de probabilidad significa que tienes distribuciones de probabilidad que describen todo. Eso lo hace fácil. Entonces, digamos que tengo una distribución de probabilidad que describe un viejo cañón de la guerra civil, porque existe algo llamado dispersión balística. Si disparas una bala de cañón, esta no siempre caerá exactamente en el mismo lugar. Caerá en diferentes lugares, porque el cañón no es exactamente un cilindro y la bala no es exactamente una esfera, y la pólvora no quema de manera uniforme, y hay que considerar la temperatura y el viento. Todo esto junto significa que obtendrás un patrón. Obtendrás algún tipo de patrón estadístico allá afuera donde es probable que caiga la bala de cañón. Y luego puedo medir ese patrón, establecer una distribución de probabilidad. Ahora, ¿cómo modelo ese cañón? Simplemente digo, está bien, el cañón dispara. Entro en una distribución de esas posibilidades. Realizo un sorteo al azar y ahí es donde coloco la bala de cañón. El cañón dispara de nuevo. Haz otro sorteo al azar de esa distribución. Ahí es donde se dispara la bala. Ahora, en mi modelo, los avatares corriendo por esta zona de guerra civil no distinguen la diferencia. Esos cañonazos simplemente caen donde parecería que deben caer en un patrón que parece ajustarse muy bien al cañón, porque esto es una realidad virtual. El sistema tiene el conjunto de reglas que puede generar esa distribución de probabilidad de manera perfecta, pero únicamente necesita hacerlo una vez. Una vez creada esa distribución de probabilidad, entonces miles, cientos de miles de cañones pueden disparar y es simplemente un sorteo aleatorio para cada uno. Un proceso trivial, ya ves. Así es como se renderiza esta realidad virtual. Se renderiza como probabilidad. Simulación basada en probabilidades, no como un cálculo desde cero, porque eso es ridículamente difícil. Toma un cañón y si tuvieras que modelar ese cañón basado en partículas elementales que componen partículas atómicas que componen átomos, solo ese cañón probablemente tomaría 100 veces más que todos los supercomputadores que conocemos hoy en día. Aún así, probablemente no sería en tiempo real, sería demasiado complejo realizarlo, entonces ahora entiendes que esto es una simulación probabilística. Se pone muy bueno. Las distribuciones de reglas solo requieren un cálculo inicial y, con ciertas variables, se simplifica su uso y reutilización, permitiendo también ajustes menores al canon. Es posible alterar ligeramente la distribución y similares. Pero básicamente así es como crean videojuegos de varias formas. Videojuegos, realidad virtual, cuando tú... Exactamente. Así es como lo hacen. Recuerda que el que lo inició fue No Man's Sky. ¿Recuerdas cuando eso fue hace mucho tiempo? Cuando fue un gran alboroto y medio que no... Recuerdo la neblina, recuerdo cuando salió la neblina y todas esas cosas. Sí, pero es como si incluso cuando juegas un videojuego, el coche va por la calle. Parece que podría tomar 1000 caminos, pero en realidad probablemente solo hay unas cuantas formas en que el coche podría ir. ¿Cuántas veces puede volcar? ¿Cuántas veces podría chocar? ¿Cuántas veces puede golpear algo? Son solo simulaciones, pero hay en general una cantidad decente de números en ello. A veces trabajo en efectos visuales, así que entiendo el concepto, los conceptos básicos de las simulaciones y cómo explotan las cosas y eso. Entonces, matemáticamente, una explosión puede ocurrir y eso es lo importante en los efectos visuales. Cuando haces simulaciones, es como las olas en el océano. Cuando estás creando un océano hermoso para una toma grande de efectos visuales, puedes simular el océano y luego hay múltiples variables. Y la computación ha avanzado hasta un punto donde parece variable, pero no lo está, remotamente cercano a las variables de un océano.
Es incuantificable. Entonces, al hablar de lo que estamos discutiendo ahora, esta especie de realidad virtual y básicamente la esencia misma de la realidad. Cuando ves una película como Matrix, que creo que fue la primera vez que se introdujo en el zeitgeist de la cultura popular, no solo en la ciencia, sino la primera vez en la cultura popular donde todos vivimos en una realidad virtual o en una simulación computarizada de algún tipo, la capacidad de cómputo que se necesitaría para crear lo que estamos experimentando en este momento con la resolución que estamos experimentando a nivel atómico está sucediendo tanto, es tan complejo. Y digamos que solo tú y yo estamos teniendo esta conversación. Supongamos que solo hacemos un cálculo de tú y yo teniendo esta conversación. No hablemos del planeta, no hablemos de los miles de millones de billones de cuatrillones de criaturas en este planeta y las variables que conlleva. Luego imaginemos que dejamos el planeta por un minuto y empezamos a explorar el universo. Es incalculable. La forma en que tienes que verlo, Alex, es que cuando calculas una realidad virtual, solo calculas lo que un jugador está viendo justo aquí. Eso es todo lo que necesitas, nada más. Aquí estamos, hablando el uno con el otro y nos miramos, estamos comunicándonos, pero tengamos o no corazones, circule o no sangre por nuestras venas, tengamos o no un cerebro en la cabeza, ya ves, nada de eso se está calculando. Visualmente, todo sucede como si tuviéramos corazón, como si tuviéramos sangre, como si hubiera oxígeno en la habitación, como si, ya ves, todo eso fuera como si nada de eso se hubiera calculado. No tiene que calcularse. Es como si mi tipo lagarto, en uno de antiguos. En los juegos multijugador te sumerges y si te quedas bajo el agua demasiado, te ahogas, ¿cierto? Eso es porque claramente no hay suficiente oxígeno bajo el agua. Son las reglas. Entonces se ahoga. Pero, ¿significa que tiene pulmones y que alguien debe renderizar el oxígeno? Claro que no. ¿Ves? Es más sencillo. Ahora, si todos los jugadores... Si no hay ningún jugador conectado, ¿qué es lo que se está renderizando en el juego? Nada en absoluto, absolutamente nada. No hay realidad virtual. La realidad virtual solo existe en la mente de los jugadores. Entonces un jugador se conecta y está en un lugar mirando en una dirección. ¿Y qué calcula la computadora? Solo lo que él ve, nada más. Así que una vez que haces esto, un motor basado en probabilidad y estadística, no un motor calculado desde cero. Y una vez que solo necesitas computar lo que cada jugador ve, eso lo simplifica enormemente, porque las cosas que hacemos pueden realizarse principalmente con extracciones de una distribución de probabilidad, así que no tienes que calcular. No estamos aquí con una computadora calculando dónde están todos los glóbulos rojos y dónde está todo el oxígeno en una habitación. No está calculando nada de eso. Solo está calculando cómo interactuamos, solo el cuerpo. Eso convierte el problema en algo muy manejable. Por eso ahora puedes tener realidades virtuales que son muy realistas. Y si realmente entras en el equipo de alta gama con la plataforma que se mueve y vibra y se inclina, y si te adentras en todo eso y algo que te rocía, olores y sensaciones, toques y percepciones. ¿Listo, jugador 1? ¿Listo, jugador? Claro, claro. Listo, jugador 1. El traje de presión. Si te adentraras en todo eso, sería tan bueno que realmente no habría manera de distinguir mucho entre la realidad y la realidad virtual. Sería simplemente otra realidad en la que vivirías, con un conjunto de reglas diferente. Así que dicho esto, muchos, y ahora estamos entrando en lo místico. Según lo que estoy a punto de decir, en los textos antiguos de filosofías y escrituras espirituales, se ha dicho que somos nosotros quienes creamos nuestra realidad con nuestra propia mente, con nuestra propia conciencia. Si enfocamos nuestras intenciones, lo que pensamos es generalmente lo que se nos acerca en cuanto a energía se refiere. Mientras tenemos esta conversación, la estoy procesando en mi mente y la estoy interpretando en el sentido espiritual, con lo que he aprendido y lo que he leído a lo largo de los años. Y
es muy interesante que muchas de las cosas de las que hablamos en el espacio de la realidad virtual y una simulación muy cercano a muchas de las ideas sobre las que se ha conversado durante milenios. Y al hablar de conjuntos de reglas, si te sumerges demasiado tiempo bajo el agua, te vas a ahogar porque esas son las reglas. Pero luego estás hablando de la visión remota que no tiene conjuntos de reglas, citas. Por eso te interesaba tanto eso. Estabas como, espera un momento, estuve bajo el agua por 1 hora y estoy vivo. ¿Qué está pasando aquí? Exactamente. Entonces, permíteme continuar y llegaremos a eso. La idea de que tu intención modifica la probabilidad futura. Hablaremos de ambos temas. De acuerdo. Bien, aquí estamos. Y esto es una simulación que será de naturaleza probabilística y es un juego multijugador ahora por ser probabilístico. ¿Cómo podremos saber cuál es el próximo acontecimiento que ocurrirá? Si haces un hoyo en tu patio trasero, ¿cómo sabes qué va a haber ahí? No sabes, ¿verdad? Pues cuando sacas esa pala llena de tierra, algo va a quedar al descubierto. ¿Cómo sabe el sistema qué hacer? Porque si ves desde abajo todas las pequeñas partículas, entonces sabes qué va a seguir, porque será simplemente la extrapolación de todo lo que ocurrió antes. Así que lo sabes todo. Pero cuando es probabilístico, no sabes qué va a suceder después. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues la manera de determinar algo desconocido, algo que no conoces, y haces una medición. Podría ser un hoyo que estás excavando, o podría ser un científico con un telescopio que va a mirar más allá de lo que cualquier telescopio ha visto antes. Entonces va a ver algo nuevo, algo desconocido. ¿Qué van a ver? Pues la forma en que el sistema trabaja con eso es tomando una selección aleatoria de una distribución de probabilidad de las posibilidades. Así que miras todas las posibilidades que podría estar ahí. Cada posibilidad lleva asociada una probabilidad y efectúas un sorteo aleatorio de esa distribución. Por tanto, lo más probable, lo de mayor probabilidad, tiene más chances de ser elegido. Así funciona la matemática. Entonces, así es como el sistema maneja las cosas nuevas. Ahora, para hacer eso, necesita crear una base de datos de todas las cosas posibles y cuáles son sus probabilidades. No tiene que ser una base de datos completa. Puede procesar algunas cosas al momento, pero no quiere quedarse atascado sin haberlo considerado. Cuando tiene que calcular qué va a haber en ese hueco que acabas de dellar al levantar la tierra con la pala, tiene que tener mucho de eso ya desarrollado, ya pensado, ya haber considerado muchas probabilidades. Así que sabe que para Norteamérica y ciertas partes de ella se encontrarán ciertos tipos de cosas. Ahora quizás la costa del Golfo. Hay una probabilidad de encontrar un doblón español que podría aparecer porque los españoles estuvieron un tiempo recorriendo esa zona del Golfo en busca de oro y haciendo cosas así. ¿Dónde estás? ¿Qué hora es? ¿En qué año estamos? Todo eso afectaría la probabilidad de lo que encuentres en una palada de tierra. ¿Estás en un lugar arenoso? ¿Estás en un lugar rocoso? ¿Cuál es la geografía del lugar? Todo eso forma parte de las distribuciones de probabilidad. Así que ahora el sistema debe tener esta base de datos disponible, más o menos, para que pueda acceder rápidamente. Agarra eso. Cada vez que alguien excava un hoyo, necesitas saber qué poner dentro. O si sales de la ciudad por 6 meses y regresas y abres la puerta de tu refrigerador, pero no tienes ningún recuerdo de lo que hay adentro. Cuando abres esa puerta, el sistema pues sabe lo que hay, pero probablemente no. El juego está en la mente de los jugadores, ¿recuerdas? Al abrir esa puerta, el sistema debe intuir lo que probablemente esté allí. Son cosas cotidianas. No es solo para partículas pequeñas, sino que también funciona para ellas. Así es como funciona la física cuántica. Se enfoca en las probabilidades, en selecciones aleatorias. Ahí es donde lo colocas. Bien, ahora tenemos eso. Esta base de datos es lo que los antiguos místicos llamaban los registros akáshicos. Base de datos. Todas las posibilidades y las probabilidades de esas posibilidades. Así que eso es mucha cosa. El motor de renderizado requiere esa base de datos para operar, y ahora tú representas la conciencia. Puedes cargar y acceder a esos datos que residen en la conciencia, un sistema consciente. Podrías preguntar, ¿dónde está la conciencia? Sin embargo,
¿Dónde no es el término adecuado aquí? La conciencia es no física. La información es no física. La conciencia es un sistema de información. Ahora, cuando digo que la información es no física, toma un libro. Tienes un libro. Tiene papel físico y tiene tinta física. Haz manchas en ese papel. Eso no es información. La información es el significado, la relevancia de lo que significan esas manchas en el libro. Eso es información. Se requiere conciencia para captarla. Ahora, al libro lo llamaremos datos y a lo que la conciencia obtiene, el significado y la importancia, el contenido de ese libro. Eso es información. La información no requiere espacio físico, tampoco tiene peso. No es una biblioteca grande, pero tiene miles de millones de libros. Sí, no es información física, requiere de una conciencia para obtener la información. Sin conciencia no hay información. Solo es información potencial. No se convierte en información hasta que una conciencia la observa. Bien, aquí estamos como partes de un sistema informativo. No somos solo cuerpos, sino unidades de conciencia individual. Pertenezcamos a un sistema consciente mayor, como un motor de renderizado y una computadora creando realidad virtual. Podemos conectarnos conscientemente con todo. Ese sistema es para jugar o deambular. Entonces, ¿de dónde viene la visión remota? Es obtener datos de esa base. Y dices, bueno, están haciendo visión remota en el presente. Bueno, esa base de datos sí es del pasado, pero el pasado está a solo un 10 elevado a la menos 44 segundos del presente. Así que parece el presente. No notaríamos la diferencia. Además, realmente no existe el presente. Hay futuro, y entonces el pasado y el presente son solo un punto entre ellos. ¿Dónde se mueve la aguja en el disco? Es solo un punto. Así es como ocurre la visión remota. Así es como la gente ve auras. Así es como la gente... Sueños precognitivos son aquellos en los que se obtiene información sobre eventos futuros. Sin embargo, el futuro no está escrito en piedra. Es un conjunto de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que sucedan estas cosas? Basado en el conjunto de reglas de la persona, digamos. Entonces, basado en lo que yo tengo la intención de hacer, lo que he estado haciendo, probablemente no voy a salir y disparar o matar a alguien, porque realmente no tengo un historial general de hacer eso, ni la intención de hacerlo. Así que ahí es donde esa probabilidad no existe. No voy a convertirme en astronauta. Sí, te sorprendería lo predecibles que somos. Todos lo somos. Somos predecibles. El sistema nos ha registrado en una base de datos con cada elección, pensamiento, sentimiento y sueño que hemos tenido. Todo está almacenado y accesible. Así, el sistema puede generar un modelo preciso de nosotros, anticipando nuestras acciones. Aunque tenemos libre albedrío y no estamos atados a lo que el sistema predice, podríamos actuar de manera impredecible si quisiéramos. A veces hacemos algo inesperado con éxito, forzando al sistema a recalcular, pero son solo casos aislados y en general no son muchos. Cuando hablé de agujas en el disco, unas ideas se me vinieron a la cabeza. Pensé que solo quería de alguna manera entender esto. Si nuestro futuro es esta probabilidad, entonces digamos psíquicos que plantean lo probable. Edgar Cayce, que fue el vidente durmientes, el profeta soñador, etcétera. Se han realizado pruebas científicas sobre habilidades psíquicas y fenómenos paranormales y todo eso, la CIA, todas esas cosas interesantes. Cuando miran hacia el futuro, están evaluando la probabilidad de lo que sucederá. A veces es 100% preciso, pero la mayoría de las veces está en el rango. Es porque es una probabilidad, porque tenemos libre albedrío. En un momento u otro puedo simplemente, ya sabes, ¿qué tal si voy a la escuela de payasos? Pero lo más probable es que no me inscriba en la escuela de payasos, ya que nunca me ha interesado, ni tengo el menor deseo de hacerlo. Sin embargo, si por alguna razón mañana al levantarme pienso voy a inscribirme en la escuela de payasos, entonces dejaría todo, a mi familia, e iría al circo. Probablemente eso no va a suceder. Correcto, probabilidad baja. Pero ¿podría hacerlo? ¿Tengo libertad para ello si lo deseo? Así que solo quería lanzar esa idea al aire. Luego, considerar la metáfora de la aguja en el vinilo.
todo lo que está, más allá del registro que ya está grabado en el disco, que ya se ha escrito porque ya sucedió en el pasado. El futuro se dirige en una cierta dirección debido a la probabilidad, pero en cualquier momento podría desviarse si ocurre algo imprevisto. ¿Qué generamos? Algo que puede cambiar erráticamente nuestra trayectoria por un error tonto o algo por el estilo. Salir borracho y beber demasiado una noche, emborracharse, subirse a un coche y que ocurra un accidente, eso es algo que puede alterar tu futuro por completo. Correcto, eso es precisamente cómo opera. De ese proceso emerge la visión remota. Es de ahí de donde se origina la precognición. Y de ese punto es de donde nace la escena R. Todo eso proviene de eso. Ahora, ese futuro se vuelve probable. Es lo que se estima. Me refiero a lo que el sistema proyecta para esa base de datos. Con el tiempo, ese futuro probable se transforma en la base de datos del pasado, porque ya hemos avanzado más allá de ese punto. Ahora tenemos una base de datos que es la misma, pero tras haberse convertido en pasado, incluye todo lo que pudo haber ocurrido y la probabilidad de cada suceso. Así, lo que realmente ocurrió es solo una posibilidad entre muchas, con su propia probabilidad. Un pequeño hilo recorre esa base de datos. Eso es lo que realmente sucedió. Así que si quieres revisar una vida pasada o algo así, verás que todo está ahí abajo. En ese probable, pues en ese hilo histórico que es el pasado real. Así que de ahí provienen todos esos datos ahora. Eso no explica cosas como tú modificando la probabilidad futura con tu intención. Para entender eso tienes que darte cuenta de que es el principal motor de la conciencia. Lo que quiero decir es que si tienes un sistema de información que está completamente lleno de bits aleatorios, donde cada bit es aleatorio, no contiene información valiosa alguna, porque la aleatoriedad no brinda información. Pero si organizas algunos bits, has creado información. Y si a esa organización le das significado, digamos, cada uno de estos bits, este es un bit, y estos son 2 bits, y estos son 3 bits. Y puedo tomar esos 3 bits y sumarles ese bit, o restarle ese bit, y obtengo el mismo número que los 2 bits. Le doy significado. Entonces eso reduce aún más la entropía. La entropía es una medida del desorden. Así que cuando todos los bits están al azar, esa es la máxima entropía que puede tener el sistema. A medida que el sistema crea información, lo que significa que ordena los bits y les da significado e importancia, entonces crea información. El sistema contiene información, así que evoluciona como tal. Al generar información más útil y en mayor cantidad. Como acabas de decir, tomamos decisiones y por esas decisiones aumentamos la entropía o la disminuimos. Creamos un sistema que es más caótico o menos caótico, basado en las elecciones que hacemos. Podrías elegir dispararle a alguien, o podrías decidir ir a una escuela de payasos, o simplemente podrías seguir adelante como Alex Ferry ha seguido por un tiempo, pero simplemente haciéndolo mejor. Es todo lo que esperábamos, señor. Así que observamos todo eso, y eso es el motor de esta conciencia. El sistema tiene un motor y está en evolución. No es infinito, pero sí un sistema en constante evolución. No es perfecto, es solo un sistema natural de conciencia, evolucionando como todos nosotros, tratando de mantenerse vivo, porque si tomara muchas decisiones equivocadas y creara demasiado caos, regresaría a que todo es aleatorio. Entonces muere. Ya no es un sistema de información. Así que ahora tenemos eso. Ahora, el sistema de conciencia comenzó como algo monolítico. Era simplemente un fragmento de conciencia, esa cosa. Dije que era consciente de que podía estar en este estado o en aquel. Eso es solo lo binario. Es el estado de conciencia más simple que puedes tener. Y a partir de ahí evolucionó. Porque si puedes ser consciente de un 1 y un 0, puedes manejar un 1, 1, luego 0, 0 o un 1010 y puedes empezar a crear patrones de unos y ceros y sigue evolucionando. Y entonces te das cuenta de que, puedo hacer tiempo regular simplemente haciendo oscilar un 1 y un 0, 1010. Eso es un metrónomo. Y ahora tengo una medida, un reloj para medir el tiempo. Ahora puedo hacer secuencias de unos y ceros y patrones. Así que sigue obteniendo menor entropía,
más y más estructura, más y más cosas que crea y les da significado. Así es como evoluciona, y llega a un punto en el que la evolución está desacelerándose. La evolución, a menudo, avanza por un tiempo, asciende como si alcanzara una meseta, luego sube y alcanza otra meseta, y le toma un tiempo reorganizarse para dar el siguiente paso. Bueno, la primera meseta se resolvió al regular el tiempo, porque entonces podía hacer secuencias, otra dimensión completa, el tiempo ahora en el que podía trabajar, porque ahora el tiempo es regular. Bueno, entonces después llega al siguiente punto y dice, pues no hemos avanzado mucho, no hemos generado mucha información nueva aquí, porque es solo una cosa, es solo una cosa. Así que solo tiene las ideas y los conceptos y lo que sea que esa única cosa pueda hacer. Entonces, lo que hace es lo mismo que hicieron las células en nuestra biología. Hay un patrón aquí y descubriremos que la evolución es lo que yo llamo un fractal de procesos. Tenemos patrones que se repiten una y otra vez en este fractal de procesos. Entonces, lo que hace es dividirse en pedazos. Dice, está bien, voy a separar un montón de estos pequeños subconjuntos de mí que llamaré unidades individuadas de conciencia y también les daré libre albedrío. Y ahora, al tener todas estas cosas interactuando con libre albedrío, de repente hay otro montón de cosas y posibilidades que podrían ocurrir que el sistema no tenía antes. Así que ahora el sistema tiene más espacio para crecer, más espacio para cambiar, más espacio para evolucionar. Entonces somos nosotros. Y luego eso se estancó por un tiempo porque era el sistema de conciencia más amplio y este gran chat lleno de cientos de miles de unidades de conciencia individuadas, todos simplemente charlando entre sí y realmente no pasaba mucho, no había decisiones importantes, decisiones para reducir o aumentar la entropía, elecciones éticas, morales, decisiones de vida o muerte no existían. Era solo un gran chat. Entonces el sistema dice que nos encontramos en una realidad virtual donde entidades conscientes individuales pueden interactuar bajo un marco de reglas muy estrictas. Esto significa que hay normas que definen meticulosamente todos los aspectos y la causalidad de la realidad, generando así numerosas opciones. Las reglas crean estas posibilidades. Si un juego tiene una sola regla, las opciones son escasas, pero con 50 reglas las posibilidades se multiplican, complicando el entendimiento de cómo éstas pueden interactuar entre sí en este entorno. La sala de chat fue la primera realidad virtual, con reglas que eran protocolos de comunicación para la interacción entre usuarios. Esas normas formaban el conjunto de reglas del espacio. Así, una realidad virtual se define como un entorno donde se experimenta siguiendo reglas específicas. La experiencia requiere reglas, entonces el sistema toma estas condiciones iniciales y un conjunto de reglas y comienza a crear una realidad virtual. Y claro, no lo logra a la primera, es un proceso de prueba y error. Bueno, eso no funcionó. La virtualidad solo duró 1 minuto antes de colapsar. Todo se desvaneció de nuevo. Plasma otra vez. Y bueno, activemos la gravedad, baja un poco. Esa es demasiada gravedad. Ahora intentémoslo de nuevo. ¿Ves? Así que tenía estas, lo que llamamos constantes cósmicas, y lo hizo una y otra vez. Y estas constantes eventualmente se ajustaron. Se ajustaron para operar juntas. Así tenemos 5 o 6 constantes cósmicas. Constantes que sabemos que si alguna de ellas cambiara en el octavo decimal, todo el universo se habría desintegrado. No sería estable, no lo suficientemente estable como para crear lo que ha creado. Así que eso es una de las cosas que se llama el antropomórfico. No, el principio antrópico. Exacto. Si puedes, busca sobre el principio antrópico. ¿Por qué todas las constantes cósmicas están tan perfectamente ajustadas? ¿Es esto realmente un evento aleatorio? Las constantes son la gravedad. Hay un par de otros magnetismos. Sí, las fuerzas y un par de cosas más. Sí, pero de eso hablas cuando mencionas constantes que son como la gravedad es la gravedad y punto. El magnetismo, según científicos, debe ser todas estas cosas. Todas se calculan hasta, no sé, quizás 1520 posiciones, supongo, hasta donde podamos calcularlas. Pero si alguna de esas cifras cambiara digamos, el octavo decimal, entonces todo el lugar no habría evolucionado, se habría colapsado. Sí, debido a una pequeña cosa. ¿Verdad? Todo tiene que estar equilibrado, tiene que estar afinado. Y a eso le llaman el principio antrópico.
Lo llamaron así porque parece bastante extraño que todas estas constantes estuvieran perfectamente ajustadas a 8 decimales para que esto pudiera ser estable. ¿Y cómo surgió eso? En un universo que se supone caótico con aleatoriedad y caos. Pues fíjate, esto lo explica todo. Es Big Bang Digital, corte 1, Big Bang Digital, corte 2, Big Bang Digital, corte 10.000, hasta que finalmente ajustó todo lo necesario para estabilizarse y hacer lo que tenía que hacer. Así que ahora tienes una realidad virtual que está ahí y está ahí para que las unidades individuales de conciencia se conecten y jueguen las elecciones de esos avatares, para que ahora las elecciones tengan consecuencias, sean significativas. Pueden crear caos y pueden eliminarlo, pueden crear armonía, mientras que simplemente estar en una sala de chat es difícil crear armonía o caos. Es más, pero de nuevo, todo se reduce a tener la opción de elegir. Tenemos las reglas y la infraestructura, si así lo deseas. La base, el fundamento. Para realizar lo que debemos, las ideas y principios ya están establecidos. Depende de nosotros cómo nos movemos y navegamos en esto. Así que mi pregunta esencial, la más importante, es: ¿qué sucede con esta conciencia? ¿Qué sucede al terminar esta conciencia? ¿Qué pasa si el programa se detiene? Es bastante improbable que eso ocurra, probablemente. Entendido. En otras palabras, la conciencia continúa su camino, mientras que el avatar se va agotando. Está bien, cuando el avatar se agote, está bien, de acuerdo. Eso es adelantarse. Déjame terminar esto. ¿Puedo irme? Claro, adelante. Permíteme explicarte hacia dónde íbamos, porque quería responder a tu otra pregunta que aún no he abordado. Y está bien. Así que tenemos ahora esta realidad virtual. Y piénsala como una escuela. Es un entrenador de reducción de entropía para unidades de conciencia individuales. Participarán activamente, ya que al decidir pueden mermar su entropía y la del sistema. Conforme cada jugador disminuye su entropía eligiendo opciones de baja entropía, decisiones hacia. Bueno, aún no lo diré. Elecciones de baja entropía. Entonces el sistema también, su entropía se reduce porque cada pieza es parte del sistema. Lo que esa gente dijo sobre ser todos uno es cierto, realmente somos uno. En fin, cuando tienes un sistema social es un montón de unidades individuadas de conciencia y el sistema operativo, por así decirlo, la entidad principal de la que todos somos fragmentos en un sistema social. Y ese sistema social es interactivo, todas las piezas interactúan entre sí. Lo óptimo para la reducción de la entropía, lo que significa una evolución superior, una mejor evolución, es que esas piezas cooperen entre sí, en lugar de luchar y enfrentarse. Si comparten, si se preocupan, eso hace que el sistema social sea más efectivo. Ahora, puedo explicar eso con lógica detallada, pero creo que es bastante obvio. La mayoría de la gente lo entenderá. Si las piezas siempre están luchando, intentando matarse y destruirse unas a otras, no van a construir mucho. Y si construyen algo, simplemente se vuelve a derrumbar. No es estable. Así que si quieres un resultado estable de baja entropía, entonces el cuidado, compartir, la cooperación son la clave. Entonces lo que eso indica es que estamos en esta realidad virtual para tomar decisiones. Y si tomamos esas decisiones hacia lo que yo llamo el lado del amor, el lado del cuidado, compartir, cooperativo, entonces eso reduce la entropía. Si lo hacemos hacia el lado del caos, al que yo llamo el lado del miedo, entonces eso aumenta la entropía. Así que estamos aquí para tomar decisiones y mediante esas decisiones evolucionamos. Ahora, toda escuela necesita tener retroalimentación para que los estudiantes sepan cómo van, porque si vas a la escuela y nunca hay retroalimentación, es realmente difícil aprender algo. Un sistema de retroalimentación permite a estudiantes modificar la probabilidad futura, lo que significa que tienen voz y voto en lo que están creando. Tienen influencia. Ahora, no crean su propia realidad por completo, pero son parte de ella. Tienen influencia sobre lo que sucederá en el futuro, porque su intención modifica la probabilidad futura.
Así que ahora eres una persona, y eres una persona feliz, y sonríes mucho, y eres amable con todos, y tratas de ser útil. Y si eres positivo, entonces descubrirás que tu vida será bastante divertida, la disfrutarás, y a todos les caerás bien, y te caerá bien todo el mundo, y la vida será buena. Si eres una persona desagradable, solo utilizas a la gente. Eso es todo para lo que sirven, para lo que tú puedas obtener. Y si vives con miedo, entonces tu vida será infeliz, será miserable, siempre estarás sufriendo, tus relaciones siempre fracasarán. Entonces, ¿ves? Nosotros creamos eso. Podemos crear un lugar agradable o podemos crear un lugar desagradable según las decisiones que tomemos. Ese es nuestro resultado. Nosotros en conjunto, esta realidad es producto nuestro en muchos sentidos. Es lo que creamos, lo cual te das cuenta cuando ves las noticias y lo que sucede en el mundo. Te das cuenta de que aún no hemos madurado del todo. No es escuela de posgrado ni universidad, parece guardería. Estamos en ese nivel. Como en una guardería, quizás avanzando hacia el preescolar. Ese es nuestro grado de evolución. Y esa realidad que vemos en las noticias somos nosotros. Así somos. Esas son las decisiones que tomamos. Miedo, mira, y la mayoría de esas decisiones están basadas en el miedo. Así es como es ahora esta noción de que hemos llegado a modificar esa distribución de probabilidad futura. ¿Qué implica? Recuerda, al cavar un hoyo, tomas una muestra aleatoria de ella. Ahora, si realmente quieres un oro que se infle en tu hoyo y lo desentierres, porque ahora estás en la costa del Golfo donde se hundió el barco o lo que sea, y si pones mucho esfuerzo en esa intención, entonces aumentarás esa probabilidad. Si esa probabilidad era de 1 en 1000, pues entonces ahora quizás sea solo de 1 en 500. Aunque probablemente no hagas que el globo caiga en tu hoyo, ya que la probabilidad es de 1 en 500, has cambiado esa probabilidad. Ya ves. Permíteme intervenir un segundo con nuestra intención y probabilidad. Nos acercamos más al doblón, si es que hay un doblón por encontrar. Lo que sucede es que no hay doblón, igual que no hay cuchara. ¿Recuerdas al niño de allí? No hay doblón. Es solo que cuando excavas el hoyo, el sistema hace un sorteo aleatorio de la distribución de probabilidad para decidir qué aparecerá en ese hoyo, porque hasta que no excavas, no se muestra nada. Así que no hay doblones hasta que excaves ese hoyo, y hay quizás uno, como digo, 1 en 1001, en 100,000, que al excavar un hoyo encontrarás un doblón de oro. Si esa es tu intención, entonces mejorarás esas probabilidades cada vez más. Pero debido a que está tan lejos, quizás solo 1 en 100,000, va a ser difícil tener la impresión de que puedes simplemente cavar un hoyo y encontrar un doblón. No es probable que suceda porque hay muchísimo. Pero, ¿y las cosas qué? ¿Podremos ver el sol brillar el próximo sábado? Eso tiene un alto grado de incertidumbre. Así que mira, todo depende de la cantidad de incertidumbre presente. Si es considerable, entonces veremos. Sí, puedes modificar la probabilidad. Ahora, en cuanto a cosas físicas, sanar personas con tu mente y la idea de que lo que pienses sobre esa nueva pastilla influirá en su efectividad, eso es el efecto placebo. Ahora estamos adentrándonos en el terreno de la biología y hay muchísima incertidumbre en la biología. No lo sabemos, pero un poco sobre biología y todas las cosas en las que funciona. Quiero decir, el sistema es enormemente complejo y suceden todo tipo de cosas. Incluso a veces personas con cáncer en etapa 4, 3 meses de vida, y lo superan, se va. Sucede. Así que si este bulto aquí es benigno o no benigno, es canceroso. Pues nadie ha hecho ninguna medición todavía. Así que si tengo la intención de que sea benigno, entonces la probabilidad de que sea benigno aumenta porque cuando se abra esa cosa o se tome la biopsia es cuando se hace el sorteo aleatorio de la distribución de probabilidad. Y es entonces cuando será benigno o canceroso. ¿Ves? Pero no antes de eso. Eso vuelve con el físico. Es cuando la función de onda colapsa a un valor físico. Así es como funciona eso. Eso es lo que los físicos no entienden. Así es. Así funciona eso. Así es. Sí, tienes un efecto placebo porque si la gente tiene la intención, oh, vaya, tomé esta nueva pastilla mágica, el doc dice, todos los que toman esta pastilla mejoran y algo así.
El 40% de las personas que toman ese placebo y les dicen que realmente funciona o mejoran, no solo piensan que están mejor, realmente mejoran. Su cuerpo se cura, eso es por la intención. Pero ahora digamos que tengo un nudo aquí, pero soy de los que se preocupan por todo y digo, oh no, tengo un nudo en el cuello, oh espero que no sea maligno, espero que no sea cáncer, está justo donde están las glándulas linfáticas. Eso es malo, y si empiezo a preocuparme, pues ahora estoy invirtiendo energía en que sea cáncer, y la probabilidad de que sea cáncer empieza a aumentar porque le estoy poniendo intención, no porque quiera que sea cáncer, pero estoy emitiendo esa energía, esa vibra, diciendo, oh, estoy preocupado. Me preocupa que sea cáncer, y eso eleva la probabilidad de que sea cáncer. Intención. Entonces todo se trata de nuevo de volver a la intención y de cómo abordas tus pensamientos, tu idea. Vuelve a tus pensamientos. La razón de tener eso es que nos sirve como mecanismo de retroalimentación para que poseamos algo de control en lo que creamos. ¿Qué dicen? ¿Tienes que dormir en tu propia cama o caminar en tu propia cama? Duerme en tu propia cama, algo por el estilo. Así que enfrenta que cosechas lo que siembras, sea lo que sea. Hiciste la cama, ahora acuéstate en ella. Eso es, esa es la que tengo en mente. Así es, está bien. Esta es nuestra realidad que nos puede decir cómo nos va como, digamos, especie, la humanidad. Todo lo que podemos hacer es mirar hacia afuera y ver. Entonces, ¿no vamos muy bien ahora? Bueno, como digo, puede que estemos en guardería. Aún no somos tan maduros. Pero eso te lleva a tu pregunta inicial. Así puedes cambiar la probabilidad futura, porque eso es parte de cómo funciona. Y el sistema opera así. El azar decide. Entendido. Estas cosas te permiten resolver estas paradojas de alguna manera. ¿Cómo opera un vidente a distancia? Es justo eso, su método de trabajo. Obtienen información de bases de datos. ¿Has visto niños con ojos vendados que logran ver? Sí, están viendo en tiempo real a distancia. Puedes hacerlo. Es fascinante. Así que sé que para todos los que escuchan, hemos hablado mucho sobre la realidad virtual y sistemas y cosas por el estilo. Pero esto es nuestra analogía para nuestra propia existencia y nuestra propia vida. Y cuando mencionaste los registros akáshicos, que es una idea muy mística. Pero cuando comienzas a traducirlo a jerga científica, empiezas a hablar de puntos de datos y cosas así, comienza a tener más sentido. Luego empiezas a incorporar cosas como la matriz y comienzas a pensar en simulaciones y empiezas a reflexionar sobre ese tipo de cosas. Es una idea fascinante sobre cómo funciona el mundo. Y de nuevo, es una increíble fusión de ciencia y metafísica, espiritualidad, místicos. Es fascinante. Me encanta cómo has logrado unir esos dos mundos para la gente y tratar de darle sentido. Quiero decir, realmente estás creando la teoría del todo, lo cual es una manera fascinante de verlo. Hay aproximadamente Han surgido como 1000 ideas en mi cabeza mientras hablabas y las he estado procesando y reformulando. Ideas que conozco y conceptos que he leído y traduciéndolos a lo que tú dices. Y es como, de acuerdo, si esto es aquello y aquello es esto. Y así es como funciona y las probabilidades de esto o aquello, pero integrándolo. Así que mezclar ciencia y física con metafísica es bastante fascinante. Claro, recuerda siempre que esto es un modelo. Soy físico, y nuestra labor como físicos consiste en crear modelos, o si prefieres, también podemos llamarlos teorías. Te darás cuenta de que ya no hablamos de leyes en la física. Newton lo hizo, y claro, descubrió que no era una ley en absoluto. Solo era algo que funcionaba en una región específica. Funcionaba bastante bien, más o menos. No era realmente una ley, así que ya no hacemos eso. Hemos dejado atrás ese tipo de soberbia y arrogancia en la ciencia y ahora decimos que todo es o un modelo o es una teoría. Así que eso es teoría de física cuántica o es la teoría de la relatividad o Teoría de cuerdas o algo por el estilo. o teoría de cuerdas. Así que todo, pero teoría no es como en una novela de misterio. Esa es tu suposición. Oh, mi teoría es que el mayordomo lo hizo. Eso no es lo que los científicos quieren expresar. Se refieren a tener un razonamiento lógico y fundamentado. Un sistema de lógica que debe cumplir con ciertos requisitos. Primero, debe tener el menor número de suposiciones posible, porque con suficientes comodines puedes llegar a cualquier conclusión. Puedes tener cualquier mano en tu baraja si tienes suficientes comodines,
y cada suposición es como un comodín. Oh, esto es solo una suposición. Vamos a asumir que eso es cierto, y vamos a asumir que esto también. Y asume que eso es cierto, y asume que eso es cierto. Bueno, puedes hacer cualquier cosa a partir de cualquier cosa si tienes un montón de suposiciones. Así que debes tener el menor número de suposiciones posible, y necesitas algo que sea simple y elegante, porque cualquier cosa fundamental será simple. Si alguien necesita 6 páginas de matemáticas para explicar algo que no es fundamental, eso es algún rastro lógico, es por alguna madriguera lógica hacia esa cosa. Y eso requiere muchos cálculos y cosas así. Pero las cosas fundamentales, como la naturaleza de la realidad, deben ser simples, deben tener muy pocas suposiciones y la teoría debe ser elegante. Pero es una teoría. Es un modelo. Así que no estoy diciendo que esta sea la verdad y que deba ser así. Estoy diciendo que es un modelo. Se evalúan modelos, no por voto popular. ¿Cuántos creen que son buenos? Juzgan solo en base a cuántas respuestas acertadas pueden dar. Pueden ofrecer explicaciones claras sobre lo que sabemos que es un hecho, aquello comprobado con experimentos que muestra cómo funciona el mundo. Y pueden explicar fenómenos nuevos. Podemos investigar para confirmar si son hechos. Si un modelo explica bien lo conocido, entonces ese es un buen modelo. Y si solo explica esta parte, pero no la otra, entonces es un modelo aceptable para esta parte. Y eso está bien. Pero sabemos que hay algo a un nivel superior que explicará ambas. Ahí es donde Einstein empezó a dirigirse. En fin, él intentaba formular una teoría del todo, y su teoría del todo era unir la física cuántica con la relatividad, porque esas dos cosas, en cierto modo, constituyen la ciencia. Ahora, la física, esas dos ideas, esos dos modelos, conforman la mayor parte de la física. Quería reunirlas porque sabía que cada una solo funcionaba dentro de su propio ámbito, y tenían algunas suposiciones. Hay una suposición en una que es refutada en la otra, y luego hay una suposición en esa otra que es refutada en la primera. Así que tienen algunos problemas filosóficos entre ellas. Por lo tanto, Einstein y todos los demás sabían que había otro entendimiento, que estaba a un nivel de generalidad más alto sobre ellas, del cual podrías derivar ambas. A eso lo llamo una teoría del todo. Pero eso era solo un dedo meñique, ya que solo unía física cuántica y relatividad. ¿Qué? Mi modelo es el dedo gordo porque no solo te permite derivar desde los primeros principios toda la física. Puedo derivar la relatividad, puedo derivar la física cuántica, puedo responder a todos los desconocidos. ¿Cómo los llamamos? Paradojas en la física. Pero también es un modelo del mundo subjetivo. Explica todo lo que sucede en el mundo subjetivo y todo lo que ocurre en el mundo objetivo por igual. Así que ahora hay una ciencia de lo subjetivo, una ciencia de lo objetivo, y todo se deriva de una ciencia de la conciencia. Deriva ambos. Eso es, en esencia, de lo que se trata. Ahora, hemos repasado solo pequeñas partes y fragmentos de ello. Es un modelo lógico, pero aún así es un modelo. Y digo que si no es suyo, no lo es. La experiencia no es tu verdad. Lo que necesitas es aprender cómo vivenciar esta realidad más extensa y aprender a percibir la conciencia. No solo desde el punto de vista del avatar, sino de la conciencia. Tú eres conciencia. No necesitas salir de tu cuerpo. Es una metáfora inapropiada. No estás en tu cuerpo, eres la conciencia. Tu cuerpo es un avatar y tú, el jugador, tomas las decisiones por él. ¿Ves? Así es. Eso es más o menos cómo funciona. Luego dijiste que estás alcanzando las preguntas que hice. Solo no respondo tan rápido como las haces, no hay problema. Y eso es, preguntaste acerca de, ¿qué ocurre cuando el avatar muere? Bueno, pues de alguna forma u otra hemos llegado a ese punto. Ahora, eres esta conciencia, esta unidad individualizada de conciencia. Pero tomas una parte de eso, un fragmento de ti mismo. Y eso es lo que constituye la conciencia local que toma decisiones por tu avatar, porque tú, la unidad individualizada de conciencia, eres mucho más que eso. Eres más que solo esa persona, Tom Campbell, esa persona, Alex Ferrari. Eres todas las diversas paquetes de experiencias que esa conciencia ha tenido. Entonces, eso es lo que otras personas llaman reencarnación.
Tienes muchos paquetes de experiencias porque el objetivo principal es reducir tu entropía, y eso no es fácil. Tienes que cambiarte a ti mismo a un nivel fundamental para lograrlo. Así que toma mucho tiempo. Así es como funciona. Empecemos con la muerte. Posees un avatar, y si tu avatar perece, es comparable a la muerte de tu elfo en el juego World of Warcraft. Revivirás al elfo o encontrarás uno nuevo, ¿cierto? Porque el juego pierde la gracia si solo se juega una sola vez. Y también solo una vez desde la perspectiva de un personaje. Si eres un elfo, es diferente si eres un mago o si eres un... Princesa o lo que sea, ¿cierto? Si de verdad quieres aprender el juego y jugarlo bien, no puedes lograrlo con una sola oportunidad de un personaje. No es suficiente. Variación sobre las posibilidades para realmente ser muy bueno en ello. Y esto es igual. Así que en este modelo mío, este modelo lógico, no añado la reencarnación, a la que yo llamo paquetes de experiencias múltiples, porque intento evitar palabras de moda, y cosas religiosas porque eso aleja a la gente. Entonces, eso no surgió porque pensara que era una buena idea. Surgió porque era lógicamente necesario. Todo en mi modelo son cosas que son lógicamente necesarias. Así que es parte del proceso lógico. Y entonces mueres. Y tan pronto como mueres, empiezas a reencuentras con tu unidad de conciencia individualizada. A esto le llamo unidad de libre albedrío consciente. Es un subconjunto, es como si pusieras un divisor, separas una parte de ti mismo y esa parte de ti mismo solo refleja su calidad. ¿Qué define esa calidad? ¿Qué tan baja es su entropía actualmente? ¿Ha tomado más decisiones buenas que malas? Así, ¿cuál es la calidad de la conciencia? Donde mayor calidad implica menor entropía. Entonces comprendes, la calidad de la conciencia prosigue. Esa es la parte de esa Ewok que se conecta con el avatar y toma las decisiones por el avatar. Es solo ese subconjunto el que contiene tu calidad, no incluye ninguna de tu parte intelectual. Entonces, lo primero que sabes o percibes es cuando recibes algún tipo de información sensorial por primera vez. Desde ese avatar, que probablemente está en el útero, ves luces, claros y oscuros, escuchas voces. Tienes un entorno ahí dentro, es esponjoso, y lo golpeas un par de veces y pateas y es fangoso y tienes todos esos datos sensoriales llegando. Empiezas a recibir eso, pero te identificas con eso porque es la única experiencia que tienes. Llegaste sin experiencia, solo con tu calidad. Ahora tienes que empezar con experiencias nuevas. ¿Y por qué es así? ¿Por qué no llegas con experiencia previa? No vienes con experiencia porque tu propósito aquí es madurar, ¿verdad? Tomar buenas decisiones. Y tienes que hacer elecciones que realmente te representen. Y si tuvieras la parte intelectual, lo que harías sería manipular el sistema. Dices, oh, estoy aquí por esta razón. Necesito ser amable, así que voy a ser amable todo el tiempo. Veo algo y voy a hacer cosas amables, pero hay una gran diferencia entre actuar con amabilidad y ser amable. Ahora, si tienes todo ese conocimiento intelectual, actuarías con amabilidad, porque eso sería lo correcto. Pero eso no es verdadera amabilidad. Debe emanar del corazón, surgir de tu ser genuinamente amable, no solo actuarlo. Así, el aspecto intelectual a menudo entorpece. Además, la experiencia suele superar a la intelectualidad. Esa faceta intelectual tendría 10,000 exesposas, 50,000 hijos de relaciones anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Es imposible lidiar con todo eso. Así que solo por un segundo quiero volver a conectar con el gamer que llevo dentro. Cuando regresas al juego jugándolo como un jugador nuevo, el jugador comienza de cero otra vez y empieza a acumular experiencia, puntos, habilidades, cosas así. Pero el jugador a nivel inconsciente ha jugado este juego 345 veces más con 5 o 6 tipos distintos de jugadores y trae consigo esa experiencia a nivel inconsciente a lo que están haciendo ahora. Aún tienen que recorrer el camino, pero hay ciertas cosas, ciertas habilidades que podrían haber adquirido. Como sabes que sé cómo manejar la espada, el cuchillo de esta manera, sé que si muevo la espada así,
me va a llevar en esa dirección a nivel inconsciente. Aunque la espada sea diferente y ella no tenga tanto poder como el orco, esta princesa está blandiendo la espada de cierta manera porque está trayendo eso al juego. Nos estamos metiendo mucho en detalles, chicos. ¿Esto tiene sentido? Sí, y no es tanto una cuestión de espadas, sino más bien de actitudes, ¿no es así? Solo lo uso como jugador. Sí. Actitudes hacia ti mismo, actitudes hacia los demás. Ese tipo de cosas es lo que aportas. Y luego vives esta vida y haces lo que haces. Y, con suerte, reducirás tu entropía, elevarás la calidad de tu conciencia. Luego tu avatar muere. Cuando tu avatar muere, esa partición entre la unidad de conciencia individualizada, que contiene todas las vidas que has vivido, y esta unidad de conciencia con libre albedrío, que era solo un subconjunto, sin el intelecto, pero con la calidad, esa partición comienza a desaparecer. Entonces empiezas a reunificarte. Ahora esa conciencia única con libre albedrío eres tú. Eso es Alex, y es única. Ese personaje no se reinterpreta. Ese personaje ha concluido. Comienzas a reunirte. La unidad de conciencia individualizada, no la de libre albedrío decisorio, sino una visión más amplia de la situación. Ahora tienes una perspectiva mayor de lo que sucede, y eso ocurre lentamente, no de golpe. Eso no sería bueno. Todo tiene que suceder de manera gradual. De lo contrario, sería desconcertante para la gente. Así que esa petición comienza a concretarse y empiezas a tener una visión más amplia. Desde esta perspectiva, eres una unidad de conciencia individualizada. Eso es realmente lo que eres, tu esencia. Está bien. Al principio bien, nos centramos en los detalles. Está bien. Estabas vivo, ahora de repente estás muerto. ¿Qué sigue? Te percatas de que sigues consciente. El instante de Scar. Aún soy consciente. ¿Qué está pasando? Voy por allí, muévete hacia la luz o lo que prefieras hacer, atraviesa ese túnel. Son metáforas, ¿no es así? Todo es simplemente metafórico. Creamos túneles en nuestra mente no porque realmente existan, sino porque estamos acostumbrados a pensar que no puedes ir de un punto a otro sin desplazarte. La única forma de crear una sensación de movimiento es desplazándonos junto a algo que está quieto. Así que creamos un túnel por el que avanzar para que nos brinde una sensación de seguridad, movimiento. Sí. Inventamos estas cosas. Y entonces quizás todos conocemos a la tía Susie y al tío Fred, que son parte de nuestra familia o lo que sea, y ellos dicen, todo está bien, a todo ese proceso yo le llamo. Esto es otra realidad virtual, y esta realidad virtual es solo para transiciones. Es simplemente la realidad de transición. Es todo para lo que sirve. Así que vas allí y todo el propósito de la realidad de transición es para que te relajes, sueltes y comiences a decidir qué quieres hacer después. Y en la medida en que la gente llega emocionada o alterada o enojada, porque acaban de ser disparados en medio de una pelea y están todos tensos, en la medida en que llegan así, entonces el sistema intenta relajarlos. Está bien, estás bien. Mira, el tío Fred te dirá que es un lugar agradable. Y nada de eso es surrealista, no es realmente tu tío Fred. Es solo el sistema representando a tu tío Fred, con los datos que están en la base de datos que definen exactamente al tío Fred. El tío Fred ya no está. Era una entidad consciente con libre albedrío. Eso acabó. Aún así, sus datos siguen aquí, permitiendo que el sistema emule al tío Fred. Exactamente. De todos modos, lo que sea necesario para que te sientas más cómodo. Ahora, si ver a tus familiares no te hace sentir mejor porque realmente no te agradan tus familiares, entonces no los vas a ver. Podría ser Jesús, podría ser María o incluso tu profesor de matemáticas de la preparatoria. Cualquiera que te ayude a relajarte. El sistema simplemente intenta que te calmes. Y entonces, si no estás muy emocionado y ya estás tranquilo y el proceso es muy rápido, entonces simplemente empiezas a pensar en lo que harás después. Haces algunos planes y luego encuentras otro lugar y vuelves a entrar para otra experiencia. Si estás algo confundido,
entonces podría tardar más en soltarte. Así que depende de dónde estés, qué tan evolucionado estés, supongo, cuando llegues, si estás un poco asombrado y loco, o si estás bien con el proceso, eso determinará lo que experimentes. Así que eso es solo una realidad virtual llamada realidad de transición. Y en cuanto llegas al punto en que dices, esto es algo aburrido, ¿qué debería hacer a continuación? No tienes que hacer nada en particular. Tu libre albedrío siempre es respetado. Nadie tiene el derecho de decirte que debes hacer esto o aquello. Siempre posees la libertad de elegir tu propio camino. Siempre puedes decir que no, y siempre dices que sí. Así que si te preguntan, listo, puedes decir que no. La experiencia fue desagradable, por lo que optaré por hacer algo diferente, o me trasladaré a otra realidad virtual. Ya no deseo volver a esa. Tienes la libertad de hacer lo que te plazca, sin ninguna obligación. Sin embargo, al final, lo que ocurre es que terminas aburriéndote. Abogados mucho tiempo solo para sentarse y, sin propósito o tarea específica, puedes permanecer sentado cuanto desees. Sin embargo, la gente opina que no aprende, crece, se transforma ni evoluciona. Consideran que es malgastar el tiempo. Mejor volvamos al simulador y tratemos de nuevo tomar decisiones acertadas. Está bien, ahora la última vez tuve este problema. Voy a intentar superar ese problema. Esta próxima vez, así es como funciona. Y luego, regresas. Ahora tú, la unidad de conciencia individualizada, separas otra parte de ti llamada unidad de libre albedrío. Y luego esa se conecta. Ese es el ciclo eterno, gira sin cesar. Tu esencia, tu conciencia es inmortal, no mueres. Tu avatar sí muere y al fallecer se retira del juego de la vida. Muchas veces la gente se molesta mucho con eso y dicen, no, yo quiero ir a encontrarme con mis queridos hijos y mi esposa y todo eso y mis padres y todos vamos a ser felices juntos en el más allá. Y pues en realidad no funciona así. Cuando los médiums invocan a tu tío Fred ya fallecido, ellos básicamente están hablando con la base de datos o con el sistema de conciencia mayor, proyectándose a través de datos del tío Fred. Eso es realmente de lo que están hablando y esas conexiones que obtienes así de un medium no están ahí porque el tío Fred las necesite. El tío Fred ya terminó. Sí, es bueno. Ya está bien, en verdad. Es para la persona que sigue aquí, que aún necesita cerrar ciclos u otras cuestiones. Eso es para quien es. No es para el tío Fred. ¿Podría el tío Fred aprender algo de eso? Tal vez. Pero ese no es el objetivo. Sí, por todo lo que he visto y también he tenido mediums en el programa, siempre se trata de ayudar a las personas que están. Nunca oí a un medium decir que, sabes, el tío Fred necesita desahogarse porque no está tranquilo en el más allá. Necesita asegurarse de que eso nunca suceda. Siempre se trata de ayudar a la persona que está aquí. Ese es el mensaje que se transmite. Podría hablar contigo durante horas y horas y horas y me encantaría que volvieras algún día porque hay 1000 preguntas más que quiero hacerte, pero voy a hacerte otras 2 preguntas que les hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu misión en esta realidad, en este tiempo que estás aquí? ¿De acuerdo? ¿El tiempo aquí con Avatar Tom? Sí, de acuerdo. Llegué aquí con una misión específica. La realidad virtual y la esencia de lo que consideramos realidad. Llegué a esta conclusión y lo afirmo porque cuando llegué era muy del hemisferio derecho, era muy intuitivo. Era ese niño de 5 años que se sentaba en la parte trasera del coche cuando tenía una hermana 2 años mayor que yo y nos íbamos de viaje. El viaje de 6 o 7 u 8 horas que haces con tus padres a algún lugar o de vacaciones y sabes cómo son los niños pequeños. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Tengo a los niños. Lo sé. Sí, empieza como 10 minutos después de salir de la cochera. ¿Ya llegamos? Sí, pero yo no era así. Me sentaba en mi asiento y me relajaba. Luego comenzaba a canturrear. Me inventaba un pequeño canto y empezaba con ese canturreo. Y antes de que te dieras cuenta, ya me había dormido. Y luego, 6 horas después, llegábamos y yo despertaba. Y ya estamos aquí. Vaya, solo pasaron como 1015 minutos. Fue rápido. Así que yo hacía ese tipo de cosas y a mi hermana le molestaba muchísimo porque necesitaba a alguien con quien jugar.
Eso fue antes de los Game Boys, antes de toda esa diversión que ahora cabe en una cajita. Para entretener a un niño tenías que interactuar con otro en realidad, en lugar de con un dispositivo electrónico. Así que de alguna manera la dejaba sola. Yo era así un poco excesivo de niño, muy intuitivo y muy del hemisferio derecho, pero sabía que tenía un fuerte impulso por desarrollar mi hemisferio izquierdo, desarrollar el proceso lógico. Luché con ello, trabajé en eso y me esforcé mucho. O sea, las matemáticas eran muy difíciles para mí porque todo es proceso lógico. Pero luego, eventualmente, al salir de la universidad y a mitad de la maestría, simplemente hizo clic y entonces lo entendí. Oh, está bien. Entonces las matemáticas se volvieron fáciles, pero luché con ellas durante mucho tiempo antes. ¿Se volvió fácil? De todas formas, concluí que debía desarrollar mi hemisferio izquierdo para entender mejor el panorama general. Y al retroceder un par de vidas pasadas, he estado trabajando en esto, preparándome para esto durante 2 o 3 vidas anteriores. Así que soy inusual en el sentido de que tengo un guión más definido de lo que vine a hacer, que es inusual. La mayoría de las personas vienen porque necesitan más experiencia, necesitan más oportunidades, tomar decisiones y tal vez tienen algunos planes como, bueno, me enojaba mucho. Tengo este problema de control de la ira. Pierdo los estribos fácilmente y cuando eso sucede, destruyo todo lo que toco. Esto arruina mis relaciones personales y también deteriora la relación con mi empleador. Simplemente no funciona bien, así que voy a conseguir un avatar en una situación donde realmente me quedó bien claro que esto de controlar la ira es algo que tengo que enfrentar de manera directa. Así que puedes hacer planes, incluso planear interactuar con ciertos seres mientras estás allí. Pero eso es secundario, principalmente regresas porque todos poseen libre albedrío y tratar de predecir qué sucederá, cómo se desarrollará y junto a quién te encontrarás es complicado. Con quién terminarás y todas esas cosas son muy difíciles de predecir porque cada persona tiene libre albedrío, lo que hace que esos planes no puedan ser muy detallados. Puedes tener planes generales, pero una vez que intentes entrar en detalles, te frustrarás al ver cómo esos planes minuciosos se desmoronan, con capacidad para decidir libremente. Es tal como dicen, uno hace planes y Dios se ríe. Y esto es realmente muy cierto. Entonces, para eso estoy aquí para hacer justo lo que estoy haciendo, desarrollar esto. Tuve que adentrarme en la ciencia, necesitaba sumergirme en la ciencia, con una personalidad que me forzaba a deducir todo, desde los principios más básicos. No recordaba cuántos años tenía. A menos que empezara desde el día en que nací, tendría que calcularlo exactamente. Pero si al día siguiente alguien me preguntara ¿cuántos años tienes?, tendría que empezar de nuevo, calcularlo con exactitud. Y si al otro día alguien me lo volviera a preguntar, ¿no lo recordaría? Así funcionaba mi mente. Tenía que calcular todo de nuevo. No recordaba cuál era mi mano izquierda o derecha. En mi mente, tomaba una pelota de béisbol y la lanzaba. Observaba qué mano usaba. Así sabía que esa era mi mano derecha, ya que siempre había lanzado con ella. Este ejercicio mental me ayudaba a reorientarme y reconocer mi mano dominante, crucial para mi vida diaria. ¿Eso es un hecho? Entendía que si alguien decía gira a la derecha, me imaginaba a un niño lanzando una pelota. Eso es la derecha. A diferencia de la mayoría que saben intuitivamente cuál es su mano derecha y cuál la izquierda, yo debía calcularlo mentalmente, incluso con el tiempo, para recordarlo. No lo supe hasta que probablemente tenía 50 años. ¿Empezó? Se me hiciera natural saber cuál era cuál sin tener que calcularlo. Pero eso era bueno en física porque no aceptaba nada si no podía derivarlo desde cero, y eso me hacía muy lento. Entraba a un examen y tenía que derivar la respuesta desde cero, y otros simplemente memorizaban una ecuación y la aplicaban mecánicamente y obtenían la respuesta mucho más rápido que yo, porque tenía que derivar todas esas ecuaciones. Tenía que saber exactamente de dónde venían. Así que batallaba como un aprendiz lento un tiempo hasta mejoró y siguió mejorando, pero
Así soy yo y así funciona mi mente. Y todavía funciona de esa manera. No recuerdo cosas que otros recuerdan en el sentido de que sea algo para memorizar. No puedo memorizar nada. Entendido. Ahora, ¿dónde pueden informarse más sobre ti, tu libro Mi Gran Dedo del Pie y tus actividades? Visiten la web Mi Gran Dedo del Pie. Pueden ir a un lugar y ahí encontrarán un montón de cosas. Accedan a mi canal de YouTube desde mi sitio web. Eso es www.youtube.com. Sea TV7R44 los llevará directo al canal. Ahí encontrarán miles de horas de contenido donde hablo. Además, en mi sitio web se pueden encontrar un enlace de búsqueda que filtra todas esas miles de horas y selecciona por tema lo que te interesa. Así que si te interesa la unidad de conciencia del libre albedrío o la encarnación, está ahí. Solo ingresas eso y te dará una lista completa desde lo más importante en la parte superior hasta lo menos importante abajo, justo como Google. Y te proporcionará una lista de dónde encontrarlo. Y si haces clic en el enlace, te llevará directamente al medio de algún video donde se habla de ese tema. Así que eso lo hace mucho más fácil. Y puedes conseguir tu libro en Amazon y similares. Sí, los libros están disponibles en Amazon y en sitios donde se venden libros. Tengo un sitio web. También puedes conseguir los libros en mi página web. Veamos, he publicado los libros titulados Mi Gran Dedo del Pie, que conforman una trilogía. Esta obra es fundamentalmente una teoría sobre la conciencia y aborda aspectos de la ciencia y la física. ¿Cómo puedes derivar la física a partir de la conciencia? Pero la mayor parte de la ciencia no está en el libro, porque quería que mi libro pudiera ser leído por la persona promedio de todos los días. No quise incluir mucha ciencia, quería mantenerlo simple, lógico. Pero es sencillo, elegante. Y elegante. De todos modos, eso es todo. Además, doy cursos porque siempre digo, si no es tu verdad, tampoco es tu realidad. Si no eres tu experiencia, o sea, no es tu verdad. Entonces, dijeron, bueno, está bien, me gustaría experimentar el sistema más amplio. ¿Cómo lo hago? Y yo diría, pues vete, busca en Google la visión remota o algo así. Hazlo. Y eso no duró mucho. Pronto me vi acorralado. Tenían razón. Necesitaba darles alguna instrucción, así que comencé a enseñar cursos sobre cómo hacer cosas paranormales, experimentarlas, cómo funcionan, por qué funcionan de esa manera, qué hacer, qué no hacer, técnicas y todo eso. Y puedes encontrar eso como un curso llamado un curso intensivo, que ahora lo realicé aproximadamente unas 100 veces, cara a cara, en persona, y grabamos todo en video. Seleccionamos lo mejor de cada uno. Ahora es un programa de audio que puedes hacer por tu cuenta. Es como un programa de 5 días. Viene con ritmos binaurales que escuchas mientras haces las actividades si no eres un meditador experimentado. Así que te enseñará cómo hacer todo lo paranormal y explicar qué está sucediendo y por qué funcionan así y qué hacer y qué no hacer. Y luego tengo un libro que acabo de publicar justo antes de Navidad del año pasado, llamado El Parque de Tom, que es un proceso, es una herramienta para ayudar a esas personas que han estado trabajando en cosas como la proyección astral y la visión remota y no han tenido mucho éxito. Tienen pequeños éxitos de vez en cuando que solo les dan una probada suficiente para saber que pueden hacerlo, pero no logran hacerlo cuando quieren. Y es algo intermitente y se frustran por ello. Así que he ideado una nueva forma de abordarlo. Todo lo paranormal. Es mucho más fácil. Lo he eliminado. Es esa gran transición de estar aquí en esta realidad a estar allá en esa otra realidad. Y esa transición es como un muro que la gente no puede atravesar. Su intelecto se interpone. Todo lo paranormal sucede en el lado intuitivo. Nada puede ocurrir en el lado intelectual. Todo está en el lado intuitivo. Y tu intelecto se interpone, choca con el lado intuitivo. El intelecto quiere juzgar, analizar y hacer todo eso, y simplemente juzga y acaba arruinando tu intuición. Es El Parque de Tom, eso. Es un libro muy pequeño, solo tiene 60 páginas. Parece un precio alto por 60 páginas, son como 1,600 pesos. Pero en realidad no es un libro.
Es un programa, es como un curso que tomarías, pero es iterativo. Tienes que seguir recorriéndolo. Y a medida que lo recorres, muchas veces se va construyendo progresivamente hasta que mejoras más y se hace más y más fácil. Y pronto podrás hacer todas esas cosas paranormales cuando tú quieras. Thomas, ha sido un placer y un honor hablar contigo, Señor. Debemos invitarte de nuevo para conversar más sobre la trama de la realidad y hacia dónde nos dirigimos todos. Así que te agradezco, amigo mío. Gracias por todo el inmenso trabajo duro que has realizado mientras estás aquí en esta encarnación, Señor. Así que te agradezco, amigo mío. Gracias de nuevo por venir al programa. Claro, gracias, Alex, por invitarme. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.